Muy buenas noches, una cordial bienvenida a los amables televidentes que nos siguen en Fox Sport, Fox Telecolombia, en La Última Palabra. Hemos invitado para hablar, para recordar, para conversar a Rubén Darío Hernández, un jugador que jugó más de 590 y pico de partidos, marcó 190 goles sin ser delantero en el frente de ataque o centro delantero, como lo quieran llamar. Vamos a revivir con él momentos de su brillante carrera. Rubén Darío, ¿cómo le va, hombre? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Lo veo bien conservado. Muchas gracias. ¿Es que hace qué? ¿Trabaja? ¿Hace gimnasia? ¿Fútbol? Siempre después de mi retiro del fútbol activo, mantengo en permanente actividad deportiva, fútbol, claro que sí, en Armenia, mi ciudad. Jugamos constantemente. ¿Rodillones? No tan rodillones tampoco, no señor. Todavía conservamos esa dinámica de la actividad de fútbol. ¿En su familia hay algún gitano? Gitano, que yo sepa, no, gitano no. Le hago la pregunta porque este hombre sí fue gitano en el fútbol. ¿Cuántas camisetas vistió realmente? Pues si no estoy mal, 11, 12 camisetas. Y jugó en los Estados Unidos también. En los Estados Unidos, en el MetroStar, que hoy es el Red Bull. En Nueva York. En Nueva York, correcto. Sí. Pero hay una cosa muy curiosa en la historia de Rubén Darío Hernández. Jugó en los 3 equipos de Antioquia. Bueno, cuando no estaba Río Negro, en los 3 de Antioquia. Jugó en los 3 equipos del Gran Caldas. Risaralda, Caldas, Quindío. Jugó en los 2 equipos de Bogotá. Jugó en el Tolima. Pero lo más curioso es que iba y volvía. ¿Cuántas veces estuvo en el Quindío? 3, ¿no? Ahí comienza. Sí, ahí empezamos nuestra carrera deportiva en el fútbol, en el Quindío, pero duré muy poco, como 6 meses más o menos jugando. En la primera etapa. En la primera etapa, en primera división, y luego ya ahí partí en mi recorrido ya como futbolista profesional, y después vuelvo al Quindío ya terminando mi carrera. Cierra en el Quindío. Cierro en el Quindío, que era lo que yo quería, ¿no? Dejar plasmado pues esa condición goleadora que tuve en todos los equipos. Y sin ser goleador realmente. Pues el número de goles es altísimo para un... Usted siempre fue puntero izquierdo. Siempre, pues en los inicios era que se jugaba así con 3 delanteros. ¿Recuerda la primera delantera del Quindío? La primera del Quindío, la primera delantera. ¿O a quién reemplazó usted? Pues al Pájaro Díaz. No lo recuerda. Entonces usted jugó en la etapa de Lobatón, de Escota y Díaz. Fueron mis inicios, sí, fueron mis inicios. Estaba muy 16, 17 años, con 17 años que no cumplió, yo jugué ya fútbol profesional. ¿Y qué técnico le dio la...? El profesor Severiano Ramos, que en paz descanse. Severiano Ramos. Severiano Ramos. Y ya a partir de ahí, como le digo, jugué apenas 6 meses ahí en el Quindío, y fue en mis inicios, y luego pasé a Millonarios. ¿Llegó a jugar alguna vez por la selección del Quindío? Sí, jugué en los Juegos Nacionales del 80 en Neiva. Fue mi primera participación representando al departamento, orgullosamente, y afortunadamente me fue muy bien porque tuve una excelente digamos, participación que me dio inclusive la oportunidad y la posibilidad de que unos equipos profesionales se fijaran en mí. ¿Antes del Quindío? Antes del Quindío, pero yo ya estaba comprometido también, y mi padre, inclusive ya el doctor Gustavo Moreno, que era dirigente del Quindío, se había fijado en mí como futbolista. Óigame, de todo, bueno, usted ganó campeonatos, fue integrante de equipos campeones, ¿no es cierto? ¿Con Millonarios? Con Millonarios fuimos campeones 2 veces, 87, 88. Íbamos para el tercer campeonato, creo que fue en el 89. ¿Que fue el que se suspendió? Correcto, que pues sucedió lo del árbitro y eso, y ahí se paró el torneo, pero era prácticamente ese campeonato era de nosotros, donde tuvimos una gran actuación el equipo. Y después ganó campeonato también con Nacional.
Con Nacional fui campeón en el 91 también, después de haber llegado del Mundial de Italia, de haber pasado con esa etapa de Selección Colombia. Pero es que, mire, hay dos detalles que vale la pena que nos lo comente Rubén Darío. Usted marcó un gol definitivo para que fuéramos al Mundial del 90. ¿Contra quién? Sí, ese gol fue contra Paraguay en Barranquilla en las eliminatorias del 89. Empezamos perdiendo, me acuerdo, 1-0. Sí. Terminó el primer tiempo así. Y en el segundo tiempo yo hago un centro para que Arnoldo empalme de cabeza y anote el gol que fue el empate, y luego yo hago el 2-1. Ese gol nos permitió ganar el partido y ir a Israel a pelear el repechaje contra Israel. Pero usted va a Israel, que terminó el juego 0-0, sí, el de allá, de Tel Aviv, y está en el Mundial del 90. Correcto. Sí. ¿Qué recuerda del Mundial del 90? ¿Qué recuerdo del Mundial del 90? ¿Jugó partidos? Sí, jugué contra Yugoslavia, el resto estaba de suplente. Pero hay varias cosas que recuerdo de ese mundial, lógicamente. La alegría que nos dio el enfrentar a Alemania, que era el equipo, pues, boom, era el equipo que pues era destinado a quedar campeón mundial por su nivel futbolístico. Y recuerdo mucho la cara de Beckenbauer cuando nosotros hicimos el empate. Sí. Pero hay un detalle que usted tal vez estaba en el banco, lo va a recordar. Si uno mira hoy con detenimiento el primer tiempo de ese partido, nosotros tuvimos oportunidades claras de gol. Una del Bendito, me acuerdo. Y otra de la Gambetta. De la Gambetta que era muy, pues claro, eran goles por la construcción de la jugada que se tuvo y la llegada muy claro. Yo tengo una anécdota de ese partido y de ese mundial un día muy importante y trascendente. El balón con que Freddy hizo el gol, yo lo tengo. ¿Todavía lo conserva? Yo lo tengo, sí. ¿Y usted cómo se lo ganó? ¿Cómo lo robó? ¿Se lo robó? No robó. Sí, yo creo que más fue, digamos, la perspicacia, ¿por qué? La picardía de hacer gol. Nosotros estábamos calentando, precisamente el profesor Maturana nos mandó a calentar antes del gol. Antes del gol que nos hicieran a nosotros, inclusive. Un gol que hizo Libaski. Libaski, donde el Chonto cerró mucho y Libaski la cambiaron y no lo hicieron. Ya estábamos calentando en un sector en una esquina donde Freddy, en la otra portería donde él hace el gol. Y cuando Freddy hace el gol, él se va a celebrar con nosotros. ¿En la esquina? En la esquina. Yo me acuerdo que era casi todo el país prácticamente reunido en ese instante glorioso, porque fue un momento espectacular. Sí. Y cuando nosotros estamos regresando después de la celebración, yo me devuelvo un poco y me vuelvo a abrazar con Freddy. Y después ya de la euforia o algo, el arquero tiró el balón, lo lanzó hacia la mitad, pero el balón cogió una curva hacia el banco de nosotros. Y yo lo cogí, yo me metí un poco a la cancha, lo cogí y me senté. ¿Con el balón? Con el balón. De modo que nadie ahí se percata de nada, ni qué situación hay ahí. Tiraron el otro balón y el juego se reanudó. Bueno, ¿y ese balón lo trae usted a Colombia? Y ese balón lo traje yo, y se lo doy a mi padre, él me lo guarda y hasta el día de hoy, ahí lo tengo. Porque me habían dicho que usted le iba a prestar o ceder el balón a un museo. Sí, en Armenia, en el Estadio Centenario, hay un museo donde pues están guardadas cosas de los deportistas más sobresalientes del Quindío, y hay un stand mío, entonces pues hay la posibilidad de que... ¿Y ese balón nadie lo firmó? Sí, el balón está firmado por todos nosotros, los de la selección, ¿sí? Claro, los que estábamos allá en Italia, aunque ya estaba pues un poco... pero nadie se dio cuenta. Pero realmente en esos instantes casi nadie, como le digo, se percataba dimensionaba, no se dimensionaba lo que representaba en ese momento el balón. Ya después y hoy en día, imagínense lo que... Le hago una pregunta. Uno cree que los suplentes
pues siempre tienen, no digo amargura, pero como esas ganas de que me metan y no me meten. Pero usted me acaba de contar que cuando el gol de Rincón todos los del banco fueron. O sea, no importó si era suplente. No, es que esa selección, digamos, representaba a un país que estaba ávido de triunfos, de glorias, de victorias en ese momento, circunstancialmente vividos en nuestro país a nivel social difícil. Sí. Entonces nosotros creo que reflejábamos lo que el país quería y ejecutábamos lo que el profesor Maturana nos trasladaba. Digamos, a nivel personal, se fue convirtiendo esa selección en una familia que si a alguno le dolía algo, lo sentía todo el mundo, sí. O toda la selección me refiero, y así, entonces no, digamos, el ser suplente no significaba como si era relegado, como sí. Debe pensar un suplente. Además, nosotros teníamos la mentalidad de que, como algún día algún técnico nos dijo, para ser buen titular hay que ser gran suplente, y eso es una verdad de apremio, ¿no? Óigame, y después de la eliminación, ¿esa familia se rompe o no? No, se rompe deportivamente, porque ya todo el mundo y todos los integrantes van a diferentes equipos, ¿sí? Pero yo creo que sigue existiendo ese vínculo, esos lazos que se forman dentro de esa familia. Usted era suplente de Iguarán. Yo era suplente de Iguarán, pero él sabía que yo era mejor que él, y sé que yo era mejor que él, que alternábamos, ¿no? Aunque pues, lógicamente mucho mayor que yo, porque yo era pues, menor de la selección y afortunadamente el nivel futbolístico era alto. Afortunadamente, sí, sin tener ya a lo último de mi carrera sí tuve una lesión que fue la que... ¿Lo sacó? Prácticamente, porque dije, me demoré 3 meses para recuperarme. ¿Rodilla? No, una fascitis plantar se llama. Que no podía poner el pie. Sí, correcto. Apoyar. Y yo era un jugador rápido, de características habilidosas, y no me permitía, entonces duré como 3 meses para recuperarme. Entonces, ¿Y a los cuántos años se retiró? 34 años. Bueno, ya estaba bien. No sé si estaba bien, pero estaba en una digamos, un momento bien productivo, bien importante. En el Quindío ya. En el Quindío, sí. Desafortunadamente no hice los goles que quise. No, pero le parece un poquito. 190 goles. Claro que usted fue goleador en un campeonato, ¿no? Sí, y la vida me permitió precisamente ser goleador con el equipo del cual soy, pues, hincha. ¿Cuál? El América. ¿Cómo? ¿Usted no es hincha del Quindío? Yo quiero mucho al Quindío, claro. Lo quiero porque pues es de mi tierra, pero siempre desde pequeño fui hincha del América, siempre fui... ¿Y jugó en el América? Y la vida me permitió ser goleador, botín de oro con el América. ¿Era técnico Ochoa? Era técnico el profesor Diego Umaña. Diego Umaña. Sí, correcto, bueno. Diego Umaña. Hombre, usted jugó con la selección Colombia, jugó Copa América. Copa América en Brasil en el 89, correcto. Que era el técnico... El propio Maturana. Hombre, ¿qué marcador de punta lo anuló? Porque usted me dijo hace un momento, yo era goleador, hacía la diagonal, gambeteaba y tal, y marqué 190 goles. Pero tiene que haber habido algún jugador que no lo dejara hacer nada, que lo borrara, mejor dicho. Que me borrara. Sin que fuera fuerte o agresivo, no sé. Sí. Bueno, había un jugador que yo era el dolor de cabeza de él. Sí, ¿cómo así? Pero... que el profe Maturana le decía, porque se acuerdan los clásicos Millonarios Nacional, que, sí, que eran lo de la época. Sí, muy emocionantes, y porque Nacional era la base de la selección. Pero Chonto, Herrera, yo lo tenía de hijo, como llamábamos, sí. en el argot futbolístico. Pero él tenía momentos y partidos donde lo anulaba. Me estudiaba supremamente bien y no me dejaba hacer nada. Sin embargo, yo también, en mis recursos, había partidos que él no me veía ni una y lo superaba mucho. Entonces yo creo que Chonto fue de los jugadores que
¿Sufrió? Sufrió conmigo, pero también tuvo momentos donde me anuló completamente. Era una época donde se hablaba mucho en el campo, ¿no es cierto? Era una época dura, donde digamos, los jugadores que comenzaban ¿Sufrían mucho? Sufrían mucho porque había defensas que eran muy rústicos, digámoslo así, y era patada arriba y codazo y puño ¿Y hablaban? Y fuera de eso lo amedrentaban a uno con la palabra. Sí. Le tildaban a uno de todo, le decían las barbaridades, le recordaban su familia, su esposa, todo. Entonces, y aparte lo remataban en el piso cuando le daban la patada y lo pisaban. No. Entonces era difícil, era complicado. No me dé nombres. Dígame, usted jugó eliminatorias del Mundial, bueno, jugó Copa América, eliminatoria, jugó Mundial. ¿Cuál fue de todas esas selecciones donde usted estuvo, la que mejor jugó, que usted recuerde, este fue el equipo donde yo me sentí bien? A nivel de selección. Sí, en la Copa América, en eliminatorias, en Mundial. Sí, indudablemente, es que todo ese proceso que desde el profesor Maturana, desde el 86 que yo inicié con él, ¿Por qué? En el Once Caldas. Ah, pues claro, usted empieza a jugar con él en el Once Caldas. En el Once Caldas, yo paso de Millonarios en un préstamo al Once Caldas y el profesor Maturana coge el primer equipo a nivel profesional que él dirige y ahí estaba yo. Que es donde está Alexis García. Donde está Alexis, Chicho Pérez. Chicho Pérez. Jaime Arango, inclusive Mina Camacho, bueno, nuestro arquero. Y llevó jugadores de Antioquia. También, Jaime Arango, Vélez. ¿El lateral? No, Rubén no, el hermano. Ah, Libardo. Libardo. Y se conformó también un equipo muy bueno. A partir de ahí, él tomó esa base con Nacional y fue la selección Colombia que tanto brilló y que tanta identidad dio en el fútbol colombiano y a nivel internacional. Entonces, yo creo que todo ese proceso, desde el 86 hasta el 92 que estuve yo en la selección, pasando por eliminatorias, Copa América y Mundial, fue brillante. Desarrollamos un fútbol espectacular, como le digo, productivo para el equipo, para la selección. Pero no se jugaba mucho hacia los lados, que siempre fue un reclamo, que el equipo jugaba muy lateral y que... Yo creo que sí se jugaba lateral, pero era, digamos, dentro de esa construcción que el profe y esa identidad que era lo que había, lo que teníamos que hacer, era lo que nos identificaba. Sí. ¿Sí? Estando Valderrama en su apogeo, ¿no? Estando, claro, el mono era la insignia y el estandarte de nosotros, ¿no? Y también, bueno, todos éramos, digamos, René, Andrés, que en paz descansen, era como los líderes de ese equipo, pero que también futbolísticamente conducían para llegar a buen trasegar. Óigame, hizo muchos goles. ¿Pero hay un partido donde usted marcó 5 goles? Sí, hay un partido donde marqué... ¿Jugando con Nacional? Con Nacional frente al Tolima. ¿Y le hicieron cuántos al Tolima? Como 6 o 7. Y ese día marqué 5 goles cuando curiosamente el árbitro como que se confundió y anotó 4 en la planilla. ¿Cómo así? Sí, porque después en la planilla el delegado me dice, Rubén, ¿marcaste 5 goles? Y yo le dije, sí. Me dice, el árbitro anotó 4 nomás. Pero se aclaró. Pero no sé, yo no me acuerdo si se aclaró o no, pero sí en mi recuerdo y en el de todos, y en ese partido. Uy, ¿quién sería el pobre arquero? Chito Torres. Claro, el suplente de Hernán Torres. El suplente de Hernán Torres. Chito sí. Torres. A él fue el que... Óigame, son muchos goles, pero ¿hay alguno en especial que usted recuerde por lo bien hecho? Por lo que suerte o como lo quiera llamar. ¿De chilena hizo goles? De chilena hice un gol, pero curiosamente no lo hice aquí, lo hice en Costa Rica, al Saprissa. ¿Jugando con el Medellín? Ah, con el Medellín. En un torneo, sí, un amistoso que jugamos allá y lo hice allá. Y pues en los periódicos salió y todo, pero ese fue el gol, digamos... ¿Más vistoso? Más vistoso. Con el Pereira en el 94 también hice unos goles muy bonitos también. Usted no era cobrador de tiros libres.
Muy poco, no tenía esa virtud, tenía de vez en cuando los deseos y cuando estaba cerca sí, pero sí específicamente no era. ¿Penalti tampoco era usted? Sí, eso sí me gustaba. ¿Sí? Eso sí me gustaba. Ah, no, entonces no vale. En los 190 todo. Eso ahí en la de mayor dice. Sí. Sí, penalti o no penalti, Gol. tocó la red, gol. Sí. ¿Y los pedía? Sí, y me encantaba porque a veces, por ejemplo, había situaciones como uno que cobré con América en el octogonal, cuando quedé goleador botín de oro, donde faltaba como 5 minutos, menos de 5 minutos, y hubo un penalti ya para terminar el partido, íbamos 1-1 y contra el Medellín, y resulta que yo venía ese año del Medellín, era contra Barbal, y yo me quedaba con él pateando y apostando a penalti, él me conocía muy bien. Barbal, el uruguayo. El uruguayo. Y me dijo ese día, me acuerdo, yo ya te conozco, y yo le dije, yo también te conozco. Y le pateé muy duro. ¿Zurdo? ¿Usted era zurdo? ¿Buscó el palo izquierdo de él? No, porque él me conocía a mí, que yo lo tiraba para ese cruzado, a ese palo, y duro allá abajo. Y yo dije, se la tengo que cambiar porque él sabe. Pero él cree que se la va a cambiar, no, se la va a tirar ahí mismo. O sea, jugó usted con el doble sentido. Sí. O sea, él creyó que yo se la iba a cambiar. Claro, yo no, él la va a cambiar. Y se la tiré ahí mismo, pero él alcanzó a llegar. ¿Y la tapó? La pelota le pegó en la mano, pero se metió. Se metió. Y me gustaba esos retos. ¿Y se quedaba entrenando con él, pateando? Sí, me gustaba mucho porque así fue como yo, digamos, me fui perfeccionando, digamos, y cogiendo mucha confianza, tomándome confianza a nivel de definición, me quedaba mucho tiempo, y yo creo que eso es lo que de pronto hoy en día falta a los jugadores, a los delanteros. Se acaba el entrenamiento y se pierde. No, hay que quedarse, las falencias que uno tenga como delantero, de esa forma la suple, quedándose, siendo muy profesional dentro de eso. Estamos conversando con Rubén Darío Hernández. La última palabra. Este programa lo pueden volver a ver esta misma noche a las 11:30 aquí. La última palabra. Y no olviden, Twitter, @Piso Colombia. Queremos conocer sus opiniones, observaciones, recomendaciones, porque tenemos interés de saber qué tipo de invitados como Rubén Darío Hernández nos pueden acompañar. Ya. Me estaba acordando de Chito Torres, el puro arquero que recibió. Ya verifiqué, el partido terminó 7-0. Usted le hizo 5 goles. Pero, ¿hay alguna novedad en uno de esos 5 goles? ¿Era muy fácil? ¿Le fueron muy fáciles? No, no eran fáciles, era duro, era difícil. Lo que pasa es que yo era muy goleador. Bueno, sí, ya. Pero hay una anécdota, doctor, que pues, recuerdo mucho. En uno de los goles, no sé si el tercero o el cuarto, que fue como una especie, una jugada muy bien hilvanada, construida casi desde la mitad, desde el campo de nosotros, Alexis, Chonto, no sé si Faustino, creo, también interviene en esa jugada. Chonto tira al centro y yo como de tijerita, así media volea, la empalmo y hago el gol. Yo me voy a celebrar a Oriental y... ¿En el Atanasio era? En el Atanasio. Y Andrés Escobar va y celebra conmigo. Él se emocionó mucho, yo él lo vi, cuando lo vi, él como que se arrodilló y nos abrazamos y quedamos... Nivelados. Porque él era alto. Él era muy alto, sí. Óigame, qué señor, ¿no? Sí, demasiadamente. Así es la su vida. Señorío muy grande, no solo en lo futbolístico, sino también a nivel de persona. Mire, yo no sé si fue el mismo árbitro, pero el botín de oro que usted gana con el Medellín, yo lo tengo con 32 goles. Usted me dice que son 34. Pues creo que eran 34. ¿Algún árbitro como le tumbó como el del 5? El del 5 me dio zumba. Óigame, pero usted sabe en cuál equipo jugó más partidos de toda esa cantidad de equipos que... Bueno, pues debió ser Millonarios, porque yo en Sí. Millonarios estuve mucho más tiempo, ¿no? Es cierto. Jugó, más años. 160 y pico partidos. Y después el Quindío, porque en las 3 etapas, claro, más de 100 claro. partidos. Sí. Óigame, el Once Caldas, ya usted lo mencionó. ¿Cuál era la delantera del Once?
En el 11 estábamos... En la punta derecha, recuerda. ¿Estaba Carmona? No. No, fue después Yanio Cabezas. Ah, Yanio. Yanio, Libardo Vélez, Jaime Arango. El 8, que jugaba bien. Sí, Jaime. Y Alexis. Estaba Alexis, Chicho Pérez. ¿Y quién era el 9? ¿O el delantero centro? No sé, no me acuerdo. ¿Usted siendo goleador, hizo goleador a alguien o no? Digamos, me acuerdo mucho pues en mis inicios porque como jugábamos muy abiertos, punteros abiertos con 3 delanteros, tuve por ejemplo en Millonarios compañeros como Funes, que ellos sabían que yo llegaba al fondo, desbordaba y el centro, tiraba mucho centro, y Guarán también hizo muchos goles conmigo, tirándole centros. Me acuerdo en un clásico contra Santa Fe, donde faltando muy poquito tiempo a terminar, yo tiré un centro de esos buenos y Wilmer Cabrera, el uruguayo, el grandote, hizo un golazo impresionante de cabeza desde casi de fuera del área. Entonces tiraba mucho centro importante que era casi medio gol. No, le hago la pregunta porque uno supone que un hombre de raya, un puntero, es un poco, es decir, depende de él mucho que funcionen los del centro. Pero cuando uno hace 190 goles tampoco era que se las prestara mucho. Lo que pasa es que yo después, yo pensé a raíz de que me quedé, después de los entrenamientos normales, me quedaba trabajando, perfeccionando esa definición. El de Paraguay. ¿El de Paraguay con la derecha? Con la derecha. Uy, qué equivocada se pegó. Y... Sí, claro, se equivocó con la derecha. Óigame, Rubén, usted fue técnico durante 2 partidos. Sí, yo estaba incursionando en el ámbito de la dirección técnica. ¿En Armenia? En Armenia, con el profesor Umaña, fui asistente de él. Ah, cuando Umaña manejó Quindío. Cuando Umaña manejó Quindío, pero anteriormente... estuve ya en mis retiros con Carlos Mario Hoyo, fue el técnico que bajó desafortunadamente el equipo bajó a la B, y ahí me encargaron pues por ser el hombre más de experiencia y de más trayectoria ahí. ¿Y hoy en día piensa repetir eso o quedó ese capítulo de técnico clausurado? Pues hoy en día estoy como más dedicado a la formación, ¿no? ¿En dónde está trabajando? En el Colegio Gimnasio Inglés de Armenia. En Armenia. En el Club Campestre. Yo terminé mi licenciatura en Educación Física en la Universidad del Quindío. Tengo como pues proyección a hacer también gerencia deportiva. Y me gusta mucho lo que es la dirección a nivel de la administración deportiva, me gusta. Ah, bueno, y está trabajando ahí. Y estoy en esos caminos. Hombre, ¿usted es un agradecido de lo que le dio el fútbol? ¿Ganó mucho? Gané mucho, digamos, en construcción como ser humano. ¿Y en prestigio? Bueno, sí, afortunadamente claro. En prestigio, pero más que prestigio, digamos, es como decía un célebre filósofo, el ejemplo es más lo que uno haga para esas digamos, esas generaciones que hoy en día necesita tanto la sociedad. Y eso me llama mucho la atención a nivel de formación, y eso es lo que pues en este momento estoy desempeñándome, sin abandonar de pronto lo que en algún día que se me pueda presentar una oportunidad de dirigir. Hombre, ¿quién lo llevó al metro, a Nueva York? Yo estaba en Santa Fe, sí. Y pues ese año también estaba vislumbrando la posibilidad de quedar goleador, porque llevaba como 26 goles ese año, y necesitaban en la MLS un goleador, y pues vinieron acá a Colombia y se fijaron. ¿Fue que ellos vinieron y lo miraron? Sí, ellos estudian muy bien a quiénes van a llevar y eso, entonces en esa época... ¿Cuánto tiempo estuvo? Media temporada solamente. ¿Y le cumplieron con todo? Muy bien, sí, exacto. Son pues muy organizados, muy cumplidos en todas las cosas de sus jugadores. Con tantos equipos, muchos le quedaron debiendo porque esa era la moda, ¿o no? Pues no, yo creo que yo fui como
¿Qué, afortunado? Afortunado en ese aspecto, de que todos cumplían y realmente no tengo queja absoluta en ese sentido. Usted mencionó a Maturana, pero ¿hay otro técnico que le haya enseñado algo distinto, que le haya mejorado algún aspecto del juego? Sí, claro que sí. Ahí, en cuanto a mi formación también como futbolista, el profesor Luis García fue también influyente en mi, Él lo tuvo en el Envigado, en mi carrera, claro. Yo con él estuve en primeros Millonarios, después pasamos al Medellín, y en Envigado. Yo creo que con él fue de los técnicos que más trascendió en mí como futbolista y como persona también. Hernán Darío Gómez, el Bolillo fue para mí también lo tuvo importante en Nacional, salimos campeones. Ah, en el 91. Sí, en el 91. Y yo creo que de cada técnico a uno le deja huella, no solo como futbolista deportivamente, sino también como ser humano. Mencionó una persona que era fabulosa, no sé si Óscar Severiano Ramos, que manejaba el grupo muy bien, ¿o no? Sí, ellos en esa época tenían esa pedagogía como innata, era propia de ellos, donde intrínsecamente ellos manejaban el grupo sin haber estudiado, sin conocimiento alguno, pero sí sabían mucho de fútbol y del manejo de grupo. Y era fabuloso. Y eran casi técnicos paternalistas, ¿no? Sí, ellos yo creo que manejaban demasiado lo que es la afectividad hoy en día, ¿no? Eran muy afectivos y eso lo hacía sentir al futbolista muy bien y lo hacía rendir a nivel deportivo. ¿Usted fue hombre de ser expulsado mucho? No, yo creo, yo me dedicaba a jugar. ¿Y no lo expulsaron? Muy poquito, que me acuerde con Millonarios una sola vez. ¿Lo expulsaron? Una sola vez, yo expulsiones muy poquito porque antes a mí era que me daban zapato y suela y puño y todo, porque pues... pero alguna vez se calentaría con uno. Ah, sí, claro, hasta el final que perdí la paciencia, yo me acuerdo en un partido con Millonarios y también metí mi patadita, pero a uno delantero se le ve más, como más llamativo, porque uno no sabe pegar. El delantero y el futbolista que es más ofensivo no sabe pegar, en cambio el defensa sí sabe. El defensa sí sabe pegarle puños a uno. Yo me acuerdo que por ejemplo en un tiro de esquina que a mí me tocaba bajar, yo no me arrimaba mucho en el área, porque cuando uno menos pensaba había uno en el suelo. ¿Y qué pasó? No, que le pegamos un puño y nadie vio, ni el árbitro. Ni el árbitro vio. Y juegue. Bueno, estamos conversando con Rubén Darío Hernández, ya continuamos en la última palabra. Un dato para precisar, 162 partidos con Millonarios, que es donde más jugó. Pero también jugó Copa Libertadores. Y curiosamente, me llama la atención, jugó con Millonarios, jugó con Nacional y creo que jugó con Tolima. Con Tolima, claro que sí, jugamos Copa Libertadores también. Con Nacional, Héctor, me acuerdo, jugamos la Copa Interamericana. Ah, sí, señor. Contra los Pumas de México. Pero no la jugaron aquí. Jugamos acá y allá, ida y vuelta. Y yo allá les hice un gol olímpico, en el estadio de los Pumas. Ah, no me digan. Sí, me acordé. El estadio universitario de México. Sí, de los Pumas, porque es dentro de la ciudadela, dentro de la universidad, está precisamente el estadio, ellos juegan ahí. El único gol olímpico que El único gol olímpico que hice. Cobrando de la derecha. Cobrando, sí. Cuando la pelota va así cerrándose, sí. O sea que usted hizo goles de chilena, afuera, en Costa Rica. Hizo gol de olímpico, no lo vimos. Y de cabeza. ¿A dónde? En el Envigado. ¿De cabeza? De cabeza. ¿Usted cuánto mide de estatura? 1,65. ¿Y les ganaba? Y les ganaba, para que vean. Malicia que llaman. Óigame, ¿nota usted hoy que el jugador colombiano, el joven, quiere irse? En su época no era así. Era muy difícil que usted... ¿O usted tuvo ofertas aparte de la de los Estados Unidos, de jugar afuera? Sí, me acuerdo después del Mundial tuvimos oferta de Bélgica, pero no había, como hoy en día, esa cultura. Y ese mercadero. El único que salió fue el pibe para Francia,
pero porque pues era pues la estrella, no sé, pero nosotros con las condiciones que teníamos, cada uno de los jugadores de esa selección en esa generación, yo creo que nos permitía tener nivel para jugar en Europa o en cualquier Argentina, en cualquier fútbol de Hombre, hoy en día hay entrenador de arqueros, hay fundamentador de delanteros. En su época eso no se daba. Eso no se daba, era más por nuestra propia iniciativa que... No, es que hablaba de Barbad. De Barbad, pero... Barbad se quedaba era con usted para patear. Y corrigiéndonos nosotros mismos, sin ayuda. Nuestras propias carencias, sí. Analíticamente, digámoslo así, que uno sabía que le hacía falta. Yo creo que eso es lo que y el profesor, muchos de los profesores y por ejemplo yo me acuerdo hace como 5 años el Pecoso Castro lo dijo, del trabajo en la base, de la formación, el cual debe ser encargado precisamente un delantero trabajado por delanteros que claro, conozcan la posición, pero que también se preparen y estudien y sepan metodológicamente cómo puede formarse un delantero. Asimismo, un mediocampista, qué tareas tiene un mediocampista para cuando lleguen a una instancia casi profesional tengan buenas bases para su rendimiento. Hombre, usted ha mencionado una cosa, el Quindío está en la B. Es una plaza con un estadio lindísimo, con una buena afición, pero ¿no será capaz el Quindío de volver a la A? Bueno, eso es lo que todos los quindianos nosotros anhelamos. Sí, pero es que como el equipo... Pero las circunstancias, digamos, administrativas, yo creo que no permiten que nosotros, los mismos quindianos, arropemos el equipo y tengamos, digamos, presencia dentro del equipo para ayudar y aportar cosas positivas, porque socialmente es una ciudad que necesita de esa distracción, y el Quindío es una institución. Quindío es, digamos, la insignia de nosotros los quindianos. Hombre, usted que también es, bueno, el Pereira está en las mismas. ¿Cuál fue el mejor Pereira que recuerda? O la delantera que tenía ese Pereira. Yo siempre pregunto por los de arriba, que eran los... Yo me acuerdo un Pereira, pues yo estaba muy jovencito, muy pelado. ¿Qué? Pero me acuerdo del Mincho Cardona, del Mincho, creo que es un puntero izquierdo también. ¿Héctor Jaramillo no? De pronto por ahí, Héctor Jaramillo. O de esa época. El Chiqui Aguirre. El Chiqui Aguirre, que tenía un equipo, inclusive el Flaco Sierra. Un volante que le pegaba los tiros libres. Me acuerdo mucho de ese Pereira. ¿Y en el cual usted jugó? ¿Se acuerda? En el que yo jugué, bueno, pues estábamos con Lorenzo Frutos. Un zurdito argentino. Sí, Ugarrieta, el Vallenato, que ahora por ahí lo he visto incursionando en la dirección técnica. Qué bueno. Y eso es lo que pues más o menos me acuerdo, era un gran equipo porque jugamos, aparte de nuestra esencia, jugar bien al fútbol, pues llegamos a tener buena presencia también en la tabla de posiciones. ¿Le dejó muchos amigos el fútbol? Muchos amigos, porque... Digo, compañeros, se encuentra con ellos, hablan. Sí, y a veces, sí, claro, regularmente por ahí nos invitan a jugar partidos y compartimos mucho y nos acordamos de anécdotas fabulosas que... ¿Qué jugador lo hizo reír a usted en la cancha? Por un apunte, por un chiste, por algo. El Tren Valencia. ¿Sí? Adolfo. ¿Jugando en Santa Fe? Sí, jugando en Santa Fe con él. Compartíamos mucho porque él llegó recién de Europa de jugar y venía, y él dentro de su alegría, de su espontaneidad, digamos, eso que contiene uno, el futbolista, esas ganas de agradarle a toda la gente, y él, digamos, contaba cosas agradabilísimas, y era en la concentración muy jocoso. ¿Usted lo trajo con Pinto? Sí, yo trabajé con Pinto, con el profe Pinto, pero en Millonarios, cuando recién llegó que nos llevó al hipódromo de Techo
hacer físicamente. No, al hipódromo de los Andes se llamaba. ¿A los Andes? Ah, Sí. bueno. Que había una pista de arena. Sí, y nos puso 4 vueltas en la pista de arena y 3 en la de grama. No. Con eso se estrenó, él llegó viniendo de Alemania. Y es que les ponía chaleco. Y chaleco de arena. Imagine en esa época lo que se trabajaba físicamente. Eso era para darles que potencia, fuerza. Y una, digamos, resistencia Mejor dicho, usted- aeróbica impresionante. Hoy en día esos métodos ya No, están pasaron. obsoletos. El cuento dice que Funes un día le dijo, profe, yo no vuelvo más al hipódromo porque aquí es para caballos. Sí. ¿Cierto? Una anécdota con el profe que en paz descanse Funes, él le pegó un balonazo por detrás y tuvo que ir al hospital y todo. Imagínate cómo le pegaba a Juan Gilberto de duro. Uy, le pegaba. ¿Pero qué? ¿Lo hizo adrede? Pues un poquito sí, un poquito no. No. Y lo mandó para... Iba a la clínica. Óigame, ¿extraña del fútbol algo? Extraño, pues, digamos, las concentraciones para que vea. Sí. Extraño el compartir, el estar dentro de una cancha de fútbol. Esas... Porque muchos se quejan de las concentraciones, que no, que tan largas, que mire, que lejos de la familia. Pues sí, pero cuando uno tiene esa visión de que esa es su profesión, vivir para ella, sentir esa pasión que el fútbol te transmite, no solo dentro del campo, sino fuera de él, y que uno puede proporcionar tantas alegrías a la gente, pues extraño eso. Ya. Usted de todas maneras en este largo recorrido de equipos debió dejar amigos en todas las ciudades, porque regaló goles, ¿no? Sí. Y es increíble. ¿Usted pensó jugar tanto profesionalmente? No, nunca, Casi no pensé. ¿Cuando empezó? Cuando empecé, no. ¿No le dio susto cuando el primer técnico Severiano le dice, va a jugar el domingo? Sí, siempre uno siente que esas cosquillitas. ¿Pero la familia lo apoyó? Mucho. Mi padre y mi madre fueron fundamentales en mi carrera deportiva. ¿Lo apoyaron? Gracias a Dios, y ellos son... Y mi madre en el cielo, y hoy en día a mi papá le agradezco muchísimo por no solo esa formación que me dio a nivel de persona, sino también El apoyo. el apoyo y el respaldo para poder salir adelante en el fútbol. No solamente el número de partidos, sino la cantidad de goles. Yo estaba recordando tal vez punteros izquierdos goleadores, el Tigre Benítez, por ejemplo, que hizo goles bastante. Pero los goleadores eran de otra área, de otra zona. Sí, porque digamos, es más destacable que uno como puntero que se jugaba en esa época, abierto, ¿no? Y desequilibrante por la punta, tenga esa cifra de goles. Increíble. Pero porque ya después los sistemas se fueron acordando, se jugaban ya con 2 delanteros no más, ya no con 3. Por eso el fútbol perdió esa alegría y esa que hoy en día la tiene Marlos Moreno, el de Nacional. Que juega abierto. Que juega abierto con ese picante, eso que uno quiere de los jugadores. De que le dé alegría al fútbol. Pues hombre, cuánto me alegra Rubén Darío Hernández saber que está bien, que trabaja y que dejó un nombre grande en el fútbol. Nombre avalado por partidos y por goles. Muchas gracias. Y amigos en todas partes. Ah, sí, afortunadamente. No, muchas gracias por permitirme compartir con usted y con toda la gente en Colombia y todo internacionalmente, pues que lo recuerden a uno gratamente, no solo como futbolista, sino como persona, como ser humano. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en La Última Palabra. Y no olviden, @Loop_Piso Colombia para conocer opiniones, conceptos e inquietudes. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.